Ok, ahora sí. This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la edición de enero de 2025 de este seminario de investigación didáctica. Vamos a tener el gusto hoy de responder algunas preguntas muy interesantes acerca de cuál es el proceso de aprendizaje desde la perspectiva de las neurociencias. El presentador de hoy es el maestro Julio César Urbina Orantes, eh, académico, docente, tutor, investigador del plantel Coyoacán del Instituto de Educación Media Superior. Él es profesor de lengua y literatura. También tiene una maestría en, tiene una maestría en ciencias biomédicas y pues lo mejor que puedo decir de él o lo más personal es que es un excelente amigo, un excelente académico y un entusiasta colaborador de proyectos académicos. Adelante, Julio, tienes la palabra. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar en este seminario y poder compartir con ustedes algunas de los trabajos de investigación que he realizado en un tema que me ha interesado muchísimo. Todo comenzó con una pregunta y la pregunta está en el título: ¿cómo aprendemos? A partir de esa pregunta, pues he estado indagando un poco en las neurociencias, en la psicología educativa, en la psicología cognitiva, en lo que incluso me he internado bastante en algunos aspectos del modelo pedagógico que seguimos nosotros aquí en el Instituto de Educación Media Superior. La pregunta no ha sido respondida del todo, el cómo aprendemos, porque cómo aprendemos es una actividad tan compleja que resulta como un rompecabezas del cual apenas tenemos algunas piezas que podemos ir vislumbrando y con eso tratamos de integrar, o mejor dicho, los investigadores tratan de integrar y uno trata de entender, pues, cómo se da este fenómeno. Bueno, lo primero que me gustaría apuntar es que el aprendizaje no es exclusivo de nuestra especie. Se da en todas las especies animales, al menos en las que tienen movimiento. ¿Por qué el movimiento? Pues porque las especies que tienen movimiento enfrentan distintas circunstancias en su entorno, en su medio ambiente, que necesitan poder recordar, poder aprender para evitar tantos riesgos o aprovechar oportunidades, ¿sí? Este es un tema que puede ser fascinante, toda esta parte evolutiva, pero no me voy a detener para no distraernos del tema principal. Yo les voy a presentar algunos de los indicios que han encontrado los investigadores en neurociencias acerca de cómo es que nuestro cerebro es capaz de gestionar todas esas experiencias que vivimos, nuestras percepciones, nuestra interacción con el medio ambiente y transformarlos en conocimientos y experiencia. Comenzaré hablando sobre el propio cerebro. Es un órgano extremadamente complejo. Ustedes ya seguramente conocen que anatómicamente podemos distinguir entre el sistema nervioso central, integrado por el encéfalo, que está protegido, está ubicado dentro del cráneo, y la médula espinal que corre a lo largo de la columna vertebral. Ese es el sistema nervioso central. Y también tenemos el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que inervan la totalidad de órganos de nuestro cuerpo. El cerebro está integrado por aproximadamente 100.000 millones de neuronas, que es una cantidad extremadamente impresionante. De hecho, la cifra estadísticamente aceptada en las últimas publicaciones es de 86.000 millones, que de todos modos es una cifra enorme.
cada neurona puede conectarse con decenas, centenas y hasta millares, perdón, millares de neuronas. De tal manera que se forma una enorme masa de interconexiones que puede ser capaz de llevar a cabo, pues, alcanza una escala de billones de conexiones que llamamos sinápticas, es decir, aquellas uniones entre neuronas en donde puede haber un intercambio químico y que cada interacción puede ser excitatorio, inhibitorio o una combinación, porque como una neurona puede estar conectada con otras, repito, decenas, centenas o millares y puede estar enviando distintos tipos de mensajes, se vuelve algo extraordinariamente complejo, ¿sí? Más conexiones hay en un cerebro humano que estrellas en nuestra galaxia. Esto es algo que a mí me impresiona de una manera sorprendente, no ha dejado de impresionarme desde que he sabido del cerebro, algo que me emociona mucho y que estoy seguro que a todos nosotros como profesores, como trabajadores con el cerebro, nos puede causar una gran impresión. Continúo. Este órgano tan extraordinario tiene varias funciones, parte del sistema nervioso. Hay cuatro funciones principales, claro, depende de la fuente que ustedes investiguen, ¿verdad? Hay algunos autores que dan eh, algunas funciones, otras destacan algunas otras, pero esta es una que me gustó, me parece que es muy amplia. Dentro de las funciones, una de las más importantes es el movimiento voluntario y también el involuntario. La percepción, la homeostasis y las funciones abstractas. Cuando empecé a indagar sobre el cerebro y el sistema nervioso, me encontraba yo muchas estructuras involucradas en el movimiento, incluyendo el cerebelo, que es como ese cerebro pequeñito que está por debajo del cerebro propiamente dicho, parte del tronco encefálico, que es una de las estructuras internas del encéfalo, también parte de los hemisferios cerebrales, en particular del lóbulo frontal. Decía yo, ¿por qué tantas estructuras con el movimiento? Y bueno, ya lo entendí. El movimiento es una de las funciones más relevantes para el mundo animal y que interviene además en prácticamente todas las actividades de supervivencia, como veremos un poquito más adelante, ¿sí? El movimiento está íntimamente ligado con las funciones cerebrales. Es un binomio sorprendente. La percepción, ustedes lo saben, es cómo perdón, cómo nuestro cerebro percibe todos los estímulos que que llegan a través de los órganos de los sentidos, tanto del exterior como del interior, porque también nosotros tenemos una serie de sensaciones que provienen del interior de nuestro cuerpo, como la sed, el hambre, el miedo, el placer, innumerables, el dolor, en fin, innumerables sensaciones que son gestionadas, administradas, por llamarles de algún modo, por nuestro cerebro. Y nuestro cerebro también controla, o nuestro sistema nervioso, para no hacerlo exclusivo de un órgano, sino de todo un sistema, que interacciona con otros sistemas, por supuesto, de esa función que es la homeostasis, que es el mantener el funcionamiento de todo nuestro organismo en estado funcional, ¿sí? De la mejor manera posible. Muchas de estas funciones obviamente no las percatamos porque no están dentro de nuestro ámbito voluntario,
pero sí las está percibiendo nuestro sistema nervioso, si aumenta el pH de la sangre, si nos hace falta un poco de aire, si se nos entume un miembro cuando estamos durmiendo, en fin. La homeostasis es todo el control, toda la regulación de nuestras funciones orgánicas. Y tenemos por último las funciones abstractas o las funciones cognitivas, en algunas otras clasificaciones, dentro de las cuales entran aquellas que son ya muy especializadas, muy propias, no solo de nuestra especie, pero que predominan en nuestra especie, ¿no? Como el lenguaje, la memoria, las emociones, el pensamiento y, por supuesto, el aprendizaje. Lo cual nos vuelve a la pregunta inicial. Aprender es una cualidad del ser humano, no exclusiva del ser humano, por supuesto, pero que viene a resultar de un proceso evolutivo extremadamente complejo, extraordinariamente complejo, que se puede prolongar inclusive hasta 200 millones de años atrás, pues cuando surgen los vertebrados, ¿no? Inclusive un poco antes, porque las funciones de aprendizaje pues, se han encontrado en muchas especies invertebradas, como los insectos, los artrópodos, bueno, los insectos son parte de los artrópodos, los moluscos, y bueno, y en los vertebrados va adquiriendo cada vez mayor complejidad hasta llegar a los mamíferos y los primates. Con los primates hay un punto de inflexión en donde se separan y se forman dos grandes ramas, entre ellas los homínidos, que hacia unos 6 millones, entre 6 y 7 millones de años antes. Las especies homínidas que van surgiendo, pues van desarrollando distintos grados, vamos a llamarles de inteligencia y de tamaño, de dimensiones del cerebro, ¿sí? Hasta llegar, no en una línea recta, por supuesto, para nada. Los evolucionistas hoy comparan ese proceso de evolución con un arbusto en el cual hay muchas ramas y que por circunstancias actuales, pues una es la que sobrevive, el Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens, pero que ha habido otras de gran duración que han tenido también un predominio en los últimos tiempos, eras geológicas, en los últimos tiempos, geológicamente hablando. Esta evolución del cerebro lo ha dotado de dos características que son muy importantes. Primero, es resultado de un proceso evolutivo. Segundo, tiene dos características, una extraordinaria complejidad y una enorme plasticidad, sobre lo que hablaré un poco más enseguida. Cuando hablamos de la plasticidad, hablamos de esa capacidad que tiene el cerebro, el sistema nervioso y el organismo en lo general para adaptarse a las circunstancias. Claro, esto le podríamos llamar adaptabilidad, pero una parte muy importante ocurre en nuestras habilidades cognitivas. Somos capaces de adaptarnos a diversas circunstancias porque hay que recordar que finalmente el cerebro humano tiene la configuración y la complejidad porque primordialmente es resultado de una selección natural y nos sirve para sobrevivir. Su principal función ha sido aportar para la supervivencia de la especie. Dotado de una gran plasticidad, porque es una especie que no tiene grandes cualidades físicas. Bueno, sí tenemos grandes cualidades físicas, pero no la agilidad o la fuerza de muchas otras especies con las que hemos tenido que competir, ¿sí? Sin embargo, tenemos una gran plasticidad para aprender de muchas, muchas cosas, ¿sí? Hasta ahorita es la especie conocida
con mayor capacidad de aprendizaje. Sí, por supuesto, respetando que al menos en las aves y los mamíferos el aprendizaje es bastante notable también. Claro, no en el grado que hemos encontrado en la especie humana. Entonces, está preparado para aprender. La plasticidad le permite aprender y adaptarse a diversas circunstancias. Repito, todo es parte de un proceso evolutivo que ha permitido a la especie sobrevivir y a las especies del género Homo sobrevivir por mucho tiempo, aunque actualmente el género solo tenga una especie viviente, la nuestra. En la imagen vemos un cerebro, es un cerebro animal, por supuesto, con un tipo de tinción que nos muestra una parte que es el cableado, vamos a llamarle el cableado, la sustancia blanca. En el cerebro encontramos la sustancia gris, que son en donde predominan los cuerpos celulares, y la sustancia blanca, que es principalmente los axones y las dendritas, es decir, aquellas prolongaciones del cuerpo celular que permiten la intercomunicación con otras células, tanto de soporte como son la neuroglía, como con otras neuronas, eh, con otras neuronas incluso con otro tipo de células, ¿no? En algunas partes del organismo, pues con las células musculares, con células glandulares, etcétera. Este cableado, le llamamos cableado así porque establezco yo o me gusta hacer la analogía con un sistema de cómputo, con un centro de cómputo. Imaginemos que la sustancia gris, la corteza cerebral, es todo ese conglomerado de computadoras en un centro en un centro de cómputo. Y toda la sustancia blanca es todo el cableado que une a todas esas innumerables, en este caso, computadoras y que les permite interactuar de distintas maneras y que logran establecer, como ya repetí, pues billones de conexiones, distintos billones. Cuando nacemos, cuando nacemos, ya venimos preparados para aprender. No partimos de cero, no es una tabla rasa, como suponían algunos psicólogos hace ya algún tiempo, sino que tenemos ya algunas estructuras que empiezan a ponerse en funcionamiento y casi inmediatamente del nacimiento, y algunas antes, para prepararnos para la supervivencia prácticamente desde el nacimiento, entre ellas la del aprendizaje, otra, por ejemplo, la de la navegación. La navegación se entiende aquella que nos permite ir conociendo nuestro espacio, primero nuestro espacio inmediato, luego el espacio contiguo y hasta lograr, no solo en nosotros, sino también en los animales, pues el dominio de un espacio ecológicamente adecuado al entorno en el cual nos movemos, nos desplazamos. Recuerden que el movimiento está íntimamente relacionado con nuestras habilidades de aprendizaje y con nuestras habilidades cognitivas. Entonces, prácticamente las ponemos en juego desde que nacemos. Ejemplo de una de ellas, pues ya lo repetí, es el movimiento, como el movimiento se va activando en los primeros meses. Los pequeñitos, pues, cuando son bebés y no pueden caminar, en cuanto tocan, sobre todo después de algunos meses, alguna superficie, ya hay el impulso de caminar, ¿no? La comunicación también empieza a manifestarse, el conocer pues primero a la figura materna, luego a las figuras parentales que están cercanas, e ir conociendo. Aprendemos desde el primer momento que nacemos y tenemos estructuras que ya empiezan a ponerse en juego. Para muchos especialistas, el lenguaje es una de esas.
necesita primero una cierta experiencia del mundo para que se active y empiece a manifestarse y empiece a ser parte del mundo cognitivo de los seres humanos, alrededor de los 2 años, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, en nuestro mundo de aprendizaje, los humanos pues aprendemos de muchos tipos, tenemos muchos tipos de aprendizajes. Uno de ellos es el conocimiento declarativo, ¿no? Lo que nosotros realmente conocemos, el mundo conceptual. Pero lo que más predomina en nuestro aprendizaje y en nuestro conocimiento en general es lo que sabemos hacer, que es el conocimiento que le llamamos implícito, no, no el explícito que podemos explicar, sino aquello que sabemos hacer y que muchas veces sí requiere un proceso conceptual, un proceso de aprendizaje gradual, pero que casi en forma natural se vuelve automatizado, porque también el cerebro tiene esa manera de economizar energía, de que aquello que repetimos que vamos haciendo se vuelve automático y su consumo energético disminuye a un mínimo, ¿sí? Por eso luego podemos estar haciendo muchas actividades con un consumo, al menos en la parte del sistema nervioso, un consumo muy bajo. Y eso sí se ha estudiado mucho, ¿no? Al principio invertimos mucha energía, después muchas de nuestras habilidades pues se vuelven automáticas, ¿no? Como por ejemplo aprender a andar en bicicleta. Al principio pues, requiere mucha concentración, requiere mucha dedicación, estar pendiente de muchas cosas y después se vuelve algo muy automático, ¿sí? Entonces, una de las cosas que predomina en el día a día, piénsenlo ustedes, despertamos, eh, nos lavamos, nos bañamos, desayunamos, nos dirigimos al cubículo, organizamos nuestro día y muchas de esas actividades pues casi no nos percatamos, las hacemos ya de manera automática. Predomina en toda nuestra vida lo que sabemos hacer por encima de lo que conocemos. Claro, si nuestra profesión es de carácter intelectual, pues seguramente allí el peso que pueda tener uno y otro debe ser distinto, pero en general lo que sabemos hacer, incluyendo el lenguaje, incluyendo lo que hablamos, eh, lo hacemos de una manera muy automatizada, muy natural. Y esto se ha venido también estudiando porque se sabe que dependiendo de las actividades, experiencias, vivencias que viva una persona, va desarrollando esas áreas cerebrales que se encargan precisamente de esas actividades en las cuales dedica el mayor tiempo, ¿sí? En un niño obviamente es jugar, es aprender. En un adulto pues son aquellas que van a definir su modo de vida, su actividad, su trabajo, ¿sí? Sabemos que esas áreas van a recibir van a desarrollarse por diversos mecanismos, incremento del número de neuronas, incremento del número de células de apoyo, la neuroglía, de apoyo y soporte, conexiones sinápticas, fortalecimiento de las conexiones sinápticas, suministro sanguíneo, porque las áreas que se van desarrollando, pues crecen de distintas maneras, se fortalecen de distintos modos. No solo son las células, sino puede ser el suministro sanguíneo, puede ser diversas formas como se fortalecen, ¿sí? Y en esta materia ha habido estudios muy interesantes. Uno de ellos lo recuerdo con los conductores, los choferes de taxi en la ciudad de Londres. Se estudió cómo ellos, se comparó sus actividades cerebral en aquellos que eran expertos choferes, porque ellos
antes de que aparecieran los GPS, como ahora, pues ya cualquiera puede ser taxista, ¿no? Con un buen GPS y un programa de estos que te dirige el tránsito, que te dirige por dónde debes conducir, pues cualquiera puede ser taxista, pero en otra época había que aprenderse en las calles, había que saber llegar a distintos lugares y en particular en Londres se sometía a los taxistas a exámenes rigurosos, entonces ellos tenían que aprenderse y se observó que desarrollaban en cierta área del cerebro que es el hipocampo, muy vinculado con el aprendizaje y la navegación, precisamente, ubicada más o menos en los lóbulos temporales que están, pues, digamos, muy cerca de la sien, ¿sí? Se observaba que ellos tenían en particular muy desarrollado esta parte del hipocampo, cierta área del hipocampo. Lo mismo se observó en los músicos, claro, en los músicos el área de procesamiento del auditivo estaba muy desarrollado. Y también se estudió en los chicos que practicaban el malabarismo, como el que aparece en la imagen. Esos chicos que empezaban a practicar malabarismo, en muy poco tiempo, en cuestión de unas cuantas semanas, desarrollaban, se veía una mejor irrigación sanguínea, un mejor aprovechamiento eh, de la glucosa en ciertas áreas responsables de la coordinación visual y motora. Y eso se observó tanto en animalitos experimentales, en ratoncitos, en monos y en algunos voluntarios, claro, con métodos no invasivos, ¿verdad? O poco invasivos, pero se veía que muy pronto, en cuestión de un par de semanas, ya había cambios en en algunas regiones de su cerebro, lo cual demostraba que efectivamente el dedicarnos a ciertas actividades va a desarrollar aquellas partes del cerebro que se requieren, mientras que otras no. Esto nos lleva a un proceso que le podemos llamar de poda y crecimiento, en donde aquellas partes que se están desarrollando, que están continuamente trabajándose, tienen un crecimiento y aquellas que no utilizamos reducen. Todo pues para mantener el cerebro pues en un volumen razonable dentro del cráneo y además por una cuestión de economía y de uso eficiente de la energía. ¿Qué pasa con otras actividades? Bueno, recordemos que en cuanto a nuestras actividades, vamos a llamarles intelectuales, ya desde la época del filósofo Kant y desde la época del pensador español José Ortega y Gasset decía, y esto viene muy a cuento, nos es muy familiar porque nos recuerda una de las doctrinas de nuestro modelo educativo, ¿no? El pensamiento humano no descubre el universo, sino construye. El constructivismo con el cual nosotros estamos tan identificados por nuestro modelo educativo, ¿sí? Y decía con mucha agudeza el filósofo español que vamos construyendo, de acuerdo con nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, vamos construyendo un mundo. Decían en la publicidad de hace varios años, cada cabeza es un mundo y en muchos aspectos es cierto. Cada cabeza es un mundo, cada uno de algún modo va construyendo un destino, no en el sentido teológico y de total y control de lo que viene en el futuro, sino de acuerdo con nuestra educación, con nuestra formación, con nuestra experiencia, con nuestras vivencias, vamos adquiriendo una cierta estructura del mundo, inclusive culturalmente también, ¿no? Las sociedades también responden a enfoques educativos, de experiencia, de vivencia, de cómo ven el mundo, ¿no? Se puede ver esto inclusive entre naciones o entre culturas.
lo cual también es muy, muy interesante. Aunque nuestra plasticidad, nuestra capacidad de adaptarnos, permite que alguien que creció en Corea con una forma de ver el mundo un poco más contextual, un pensamiento más, vamos a decir, más holístico, más viendo la totalidad, puede adaptarse muy bien a una sociedad, digamos, occidental, con una forma de pensamiento más convergente, ¿no? Más enfocada, más eh, capaz de enfocarse más en lo, digamos, en los árboles, mientras que en otras culturas se enfocan más en el bosque, si me permiten la analogía. Finalmente son formas de ver el mundo, experiencias que, gracias a esta plasticidad que nos ha permitido sobrevivir a distintas circunstancias y distintos ambientes a lo largo de, al menos lo que lleva la especie humana, que son alrededor de 300.000 años en el planeta, hemos logrado sobrevivir. Y si recordamos que la civilización pues no pasa de 10.000 años, pues vaya que nuestro cerebro ha sido el instrumento básico de supervivencia, ¿no? Actualmente pues la civilización tiene otras exigencias, ¿no? Ya no estamos sometidos a una selección natural, sino a otro tipo de presiones, situaciones y exigencias. Bueno, ¿cómo aprendemos? Volvemos a la pregunta inicial. Recuerden que solo son tenemos algunas piezas de este complejo rompecabezas, pero, y una de las cuestiones que es más importantes, más notables, es que nuestra memoria está muy vinculada con el aprendizaje. De hecho, aprendizaje y memoria vienen a ser, si no sinónimos, están muy estrechamente vinculados. Disculpa, un poco de gripe que me quedó del año nuevo. Bueno, tenemos distintos tipos de memorias, hay muchas clasificaciones de las memorias. Es importante resaltar que, aunque distinguimos entre una memoria de corto plazo, la que nos permite en el día a día ir filtrando aquello que puede ser relevante y dejar pasar aquello, y dejar pasar y no retener aquello que es cotidiano. Sin embargo, aunque la memoria de corto plazo nos permite la supervivencia día a día, el ir entendiendo nuestra interacción cotidiana con el mundo en el día a día y dejar pasar muchas cosas, todas las memorias de largo plazo están presentes en todo momento, ¿eh? Mientras estemos conscientes, nuestra memoria episódica, semántica, lingüística, todas nuestras habilidades, nuestra capacidad de reconocimiento, todos nuestros hábitos están permanentemente encendidos, vamos a llamarles así. Están encendidos y los tenemos disponibles en todo momento. ¿Cómo funciona la memoria? Porque allí yace mucho de nuestro entendimiento sobre el aprendizaje. ¿Cómo, cómo funciona la memoria? Bueno, esto es algo que por decirlo de muchas maneras o de alguna manera, no sabemos exactamente. Hay muchas hipótesis. Bueno, como podemos establecer muchas conexiones para muchos los circuitos neuronales, las redes neuronales, o como le han llamado de muchas maneras, circuitos, me permito hacer una consulta, esquemas, marcos, mapas cognitivos, etcétera. Todas esas estructuras o posibles estructuras funcionales o anatómicas donde podemos guardar la información, no sabemos exactamente cómo funciona.
se dice, bueno, son las redes neuronales, las conexiones, la sinapsis, ¿sí? Pero eso no alcanza a explicarnos cómo puede funcionar esos entramados físicamente para resguardar la información. No lo sabemos. No sabemos cómo esas conexiones pueden guardar el recuerdo de un aroma, una melodía, una clase o una exposición como la que estoy haciendo con algunas dificultades y algunos pequeños tropiezos. El sustrato físico no se ha encontrado con precisión. No se puede explicar cómo es posible resguardar mucho tipo de recuerdos y de información de mucho tipo solo en las conexiones. Algunos sugieren hay que indagar dentro de las propias neuronas. ¿Sí? Finalmente, debemos de recordar que las neurociencias, espero no, creo que ya me estoy prolongando un poco con la presentación, ya me lo hizo notar Betty, todavía me falta una parte, disculpen, luego se me va, voy a tratar de concentrarme. El- nosotros, gracias a las neurociencias, tenemos una amplia comprensión del aprendizaje, suponen los científicos que son a través de redes, como pequeños microchips, sin que esto implique que estamos reduciendo el cerebro a la complejidad de una máquina, sino que es todavía más compleja y más difícil de entender, pero permite establecer una buena analogía, que dicho sea de paso, las analogías y las metáforas son una buena forma de enseñar, según recomiendan no solo los psicólogos, sino los neurocientíficos. Muchos de los conceptos que hemos aprendido a través de la pedagogía, la didáctica, la psicología educativa, se están comprobando gracias a los avances de la neurociencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos toca a los docentes? Bueno, la neuroplasticidad nos permite ir desarrollando aquellas partes del cerebro a lo cual se va a dedicar una persona, a lo cual va... Y como educadores que transmitimos conocimientos, valores, habilidades, necesitamos abrir ese panorama a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, para que ellos puedan desarrollar, como se desarrolla un arbusto, primero toda esa capacidad que pueden tener, para que ellos ya elijan aquello a lo que se van a dedicar, pero sí abrirles el mundo, permitirles que conozcan diversos aspectos de la vida, ¿sí? Claro, no solo es lo que el profesor y el alumno logren, sino que hay muchos factores que intervienen, como en un modelo ecológico, hay muchos factores, incluyendo personales, familiares, de la comunidad, sociales, estatales, inclusive los fines que puedan ir dictando los grandes estados, ¿sí? Los países, las naciones, la economía, etcétera. No me voy a detener en eso. Simplemente cuáles podrían ser aquellos grandes aportes de las neurociencias que muchas veces fortalecen y respaldan aquellos que ya hemos aprendido a través de la pedagogía y la didáctica. Uno de los primeros que yo recomiendo es que, dado los avances que hay en el conocimiento del cerebro, contagiar a los estudiantes con la convicción de que ellos pueden y están dotados de grandes capacidades para aprender, que estas capacidades se prolongan a lo largo de la vida y que puede ser de gran importancia que ellos lo reconozcan y confíen en sus habilidades para aprender. Tenemos que inculcarles también una buena alimentación. El ejercicio está muy enlazado, el ejercicio y la actividad física con el desarrollo cerebral. La motivación es uno de los grandes motores de la enseñanza. Cuando sepamos los profesores la clave de la motivación, que no es única,
pero conforme un profesor es más motivador, pues es más exitoso. Y por supuesto, aquello que ya hemos aprendido, vincular los aprendizajes, lo nuevo con lo que ya el alumno posee. Inclusive para nosotros ir aprendiendo cosas, necesitamos ir vincularlo con lo que ya vamos aprendiendo, ¿no? Y combinar la teoría con la práctica. La práctica es esencial para un buen aprendizaje, ¿sí? Si lo que más dominamos es el saber hacer cosas, pues hay que vincularlo todo lo teórico con la actividad práctica. Involucrar a la mayor parte de los órganos de los sentidos. Recordemos esa estrategia que nos han enseñado de la técnica del pomodoro para que alguien pueda estudiar y aprender. Dedícale 20 minutos a tu lectura y date 10 minutos de compensación, de recompensa, de recreación, a veces a través del gusto, a veces a través de algunas actividades recreativas. Es una buena técnica. También hay que tratar de que todos los sentidos entren en funcionamiento en nuestro aprendizaje. Recordar que la percepción del mundo, como ya hemos insistido, es subjetiva, pero nosotros los docentes sí podemos ampliar el horizonte que los alumnos tengan. Y como recomienda algún investigador, mostrarles lo mejor de la ciencia, el arte, las humanidades, la técnica, la tecnología. Nosotros debemos incrementar nuestra batería de recursos, no solo tener uno, sino allegarnos de todos aquellos que nos sean cómodos y que podamos utilizar con relativa facilidad. Experimentar, ¿por qué no? Se puede, se vale. Privilegiar la formación sobre la información y ser flexibles en la enseñanza y en la evaluación. Recordemos que nuestra actividad tiene mucho de quijotesco. No solo tenemos que inculcar conocimientos, habilidades, valores, sino también ayudarlos a formar, a desarrollar sus funciones ejecutivas, su autorregulación, su su autocontrol a través de la lectura, del estudio, de irlos formando, encaminando con disciplina, irles mostrando. El profesor debe ser también un ejemplo a seguir y todo debe ser gradual. No me retengo mucho porque creo que ya, y podría continuar, ¿eh? Repito, la motivación es algo todos ustedes lo saben, como profesores, cada semestre se reactivan, se reinventan y llegan con mucha motivación y esos profesores pues suelen ser los mejores, ¿no? Aquellos que desafortunadamente vemos que no logran esa motivación constante, pues luego los vemos y no, los vemos y sabemos que están sufriendo ya algún tipo de fatiga, que también es algo que ocurre en la profesión docente y que cual no voy a entrar en detalle. Recordemos siempre que lo novedoso, lo sorprendente, lo inesperado es algo que puede despertar la curiosidad. Hay que reconocer más el esfuerzo que los logros y recordar que el cerebro es un gran procesador, un gran sintetizador y que muchas veces con tener los ejemplos nos permite llegar a algunas conclusiones, ¿sí? Es un gran categorizador. Y eso puede tener también algunas implicaciones, sobre todo con ciertas categorías que a veces establecemos entre lo normal y lo que se sale de la norma, pero eso es motivo de otra discusión. Quiero destacar por último que los errores son una parte muy importante de nuestro proceso de aprendizaje. Debemos incorporarlos y hacerles entender a nuestros chicos que cometer errores está bien, es parte de cómo aprendemos y que la colaboración a veces entre los chicos a veces es más exitosa para estimularlos, para que aprendan. Pienso yo que tal vez ellos entre congéneres pues quieren verse
mejor, quieren ser reconocidos por sus congéneres, entonces a veces aprenden más del compañero que sabe cómo resolver la ecuación o que puede explicarles la lectura o el contenido que lo que logra el profesor. La cooperación es bastante interesante y bastante eficaz en esa época en esa segunda ventana de oportunidad que es la adolescencia. Hay que recordar que en la adolescencia el, el niño va cambiando, crece, cambia su comportamiento, cambia radicalmente la personalidad, bueno, no radicalmente la personalidad, pero sí hay un cambio enorme, a veces hasta parece una metamorfosis. Los jóvenes son a veces complicados de entender, pero esa es la segunda ventana de oportunidad para ir modelando, por llamarlo metafóricamente, su aprendizaje. Y el aprendizaje espaciado por intervalos, aunque no tenemos claro cuáles son los intervalos ideales, suele ser la mejor forma. Por último, les presento y tal vez quieran en otro momento compartirles videos de algunos especialistas que son muy interesantes y muy motivadores, ¿eh? A mí realmente estos, entre otros, eh, entre otros videos, se me hacen muy interesantes y muy gratos de escucharlos. Ojalá que a ustedes les interese. Creo que con esto termino. Esto espero no haberlos dormido, como me ocurría a veces con las clases en línea, pero espero que haya sido de su interés y estoy pues disponible para cualquier intercambio comunicativo o cualquier pregunta que ustedes tuvieran, inquietud. Muchísimas gracias, Julio. Es una excelente, un excelente muestra de cómo las neurociencias influyen en el ámbito de la educación. Y esto último que nos presentaste acerca de estas puntualizaciones sobre cómo podemos integrar o cómo podemos aprovechar eh, lo que nos enseñan las neurociencias para mejorar la práctica docente se me hace realmente invaluable. Es decir, es algo que necesitamos nosotros como cómo pasar de la cuestión teórica a la práctica de nuestro quehacer docente diario. Pero bueno, vamos a dar paso a las preguntas, que yo creo que preguntas y comentarios va a haber muchísimos. Entonces empezamos con Maya, creo que había levantado la mano. Sí, Betty, muchas gracias. Hola, Adelante, Maya. Julio, muchas gracias por tu participación en el seminario. La verdad es que es un tema sumamente interesante. Bueno, yo soy física, pero amo la biología y esta parte del cerebro y las conexiones y así me parece sumamente interesante y quería pedirte si puedes hablarnos un poco más al respecto de eso. Hablabas de cómo se puede relacionar, por ejemplo, el movimiento, que es algo que vemos en física todo el tiempo con la generación de estructuras neuronales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, mira, con toda precisión, no conozco exactamente cómo va el camino del movimiento hacia el cerebro, cómo se fortalece, pero hay algunos hechos que son muy interesantes. Por ejemplo, algo que me llamó la atención en algún artículo de niños que habían sufrido un traumatismo cráneoencefálico, que habían estado incluso en estado de coma, cuando ellos estaban convalecientes, su recuperación se disparaba, su recuperación cognitiva se disparaba en cuanto podían restituir el movimiento. En cuanto esos chiquitos o esos niños podían moverse, la recuperación se disparaba de una manera notable, muy notable. Y eso puede tener una explicación inclusive evolutiva. Bueno, parte de la actividad que realizamos y que hemos realizado como civilización o antes de la civilización en la prehistoria, pues tenía que ver con el movimiento. El cerebro tiene muchas estructuras dedicadas al movimiento y eso es algo que es básico. Dicen, vida es movimiento y claro que es movimiento. Y además hay otro hecho. Dicen, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Es decir, el ejercicio, la buena alimentación,
el dormir bien, lo que le hace muy bien al corazón, le hace bien al cerebro. Y si a esto le agregamos un ambiente enriquecido, sobre todo pues, a los niños, a los que van creciendo, libros, videos, lugares para jugar, muchas actividades, y que mucho de ese ambiente enriquecido es lo que damos en la escuela. Creo que eso hace que sea muy, muy importante el movimiento. Y es una pena que en la preparatoria no tengamos al menos curricularmente, actividades deportivas. Son básicas. Y además para el envejecimiento, pues la actividad del ejercicio es fundamental para la recuperación de aquellas funciones cognitivas que se van viendo, pues abatidas un poco por el tiempo, ¿no? Entre ellos la memoria. No sé si con esto responda, pero bueno. Además, déjame comentarte algo también, Maya. Yo recuerdo que la participación de los físicos, por ejemplo, en el ámbito de la biología molecular, en la investigación sobre los primeros virus, había grupos muy fuertes de físicos indagando sobre los primeros virus, hay estos virus que infestan, ahorita se me estaban escapando, infectan a las bacterias. Los bacteriófagos, hasta había un grupo que se llamaba los bacteriófagos, que eran físicos dedicados a estudiar y le dieron un empuje tremendo a la investigación biológica gracias al enfoque de los físicos. Y también hay muchos físicos en las neurociencias, ¿eh? Ya. Allí el pensamiento de los físicos es muy, muy relevante para entender las neurociencias. Y ya ni se diga, ni me meto con esto de la inteligencia artificial y todo eso, cómo aprenden las computadoras, porque es un terreno muy complicado para mí. Bueno, No sé si con am, esto responda a tu pregunta. ah, no sé, Maya, Sí, voy a gracias. leer aquí comentarios que hay en el chat, Julio. Miguel Eh, Ángel Mejía dice, excelente trabajo, muchas gracias por compartirlo. Comparto este comentario también. sí, gracias. Es que ahorita no, César no, te no veo. hace una pregunta, dice, buen ¿Quién, día, perdón? para César Vázquez te hace una pregunta. Buen día, para preguntarle a Julio si conoce algo acerca de la relación entre la alimentación y los procesos cerebrales del aprendizaje. Bueno, creo que ya he respondido, al menos de alguna manera, todo lo que recomienda que comamos para mantener bien sano nuestro corazón sirve para el cerebro. Y no, y evitar que sigan pues con esos malos hábitos que tienen algunas personas, me incluyo yo, la botana, el refresco, el cigarro, no son buenos para el desarrollo cerebral, pero toda aquella alimentación sana, todo lo que ya está establecido por los organismos, es básico para el cerebro. Obviamente Muchas, no en exceso, sabemos que la glucosa es el principal nutriente, lo cual no quiere decir que nos vamos a atascar de glucosa, ni de botana, como yo a veces hago, ni de refrescos. Entonces, la buena nutrición es básica para el cerebro y el cerebro además se alimenta pues de un ambiente rico, rico ¿en qué? En estímulos que encuentra uno en la escuela, en la casa, ¿no? Ustedes que son profesores y con muchos de ustedes que tienen hijos, sé que tienen ambientes enriquecidos enormes y que tienen hijos. Conozco varios hijos chicos de algunos profesores, por ejemplo, de Betty. Es un muchacho, un joven muy dotado, muy capaz, con un aprendizaje envidiable, envidiable. Y así varios hijos de varios profesores que he conocido, pues, excelentes, excelentes aprendices de lo que sea, de todo. Entonces, ese video de ejercicio cerebro y salud es bastante bueno, ¿eh? precisamente te iba a Muy bueno comentar del Colegio acerca Nacional. de esto, si nos podrías compartir la presentación, Julio, Con todo para gusto.
para que podamos tomar precisamente las ligas que ahí nos pones, que todos parecen súper, súper interesantes. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque yo aquí podría tener 25, pero ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ah, ok, muy bien, Julio. En lo que alguien se anima, a mí algo de lo que hemos platicado y que me parece un tanto alentador para los adultos, que ya somos casi adultos mayores, es acerca de esta condición de la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, nosotros como adultos podemos seguir regenerando célula, neurona, haciendo conexiones y para nosotros como profesores, ¿cuáles serían los elementos para favorecer esta neuroplasticidad? Bueno, mira, en el hipocampo hay células que se siguen recuperando, contrario a lo que al principio, o bueno, hace muchos años se pensaba que ya no había regeneración cerebral, regeneración neuronal, eh, sigue habiendo. Por supuesto que esta disminuye y drásticamente conforme nos acercamos a la tercera edad. Eh, Se preserva muy bien en la infancia, inclusive en la adolescencia, en la juventud. Es notable cómo se recuperan personas jóvenes, por ejemplo, de procesos traumáticos, ¿no? Cráneoencefálicos, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades que comprometen su integridad neurológica, ¿verdad? Se recuperan muy bien. En ciertas condiciones de enfermedad también hay una buena activación, aunque debo decir que ya cuando uno ya es maduro y ya esa madurez está llegando, digamos, a la tercera edad, ya no hay prácticamente posibilidad de formar nuevas neuronas. La neurogénesis se cae drásticamente, pero lo que sí se puede conservar es lo que le llaman la sinaptogénesis, es decir, la capacidad de establecer nuevas sinapsis, nuevos redes neuronales. En eso hay una gran plasticidad, inclusive en la tercera edad, y lo que recomiendan es variar actividades. Si uno hace siempre las mismas actividades, es obvio que esas partes cerebrales están bien, están saludables. Entonces tiene que tener ya una especie de abanico de actividades. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical o aprender un nuevo lenguaje, nueva lengua, aunque uno esté en la tercera edad y aunque no pronuncies muy bien el alemán o no logres aprender italiano o chino, de todos modos el esfuerzo activa nuevas neuronas, nuevos enlaces. Si no resuelves, si no haces por ejemplo, crucigramas, pues es buena idea empezar a hacer crucigramas. Hay tantas actividades nuevas, inclusive a través del internet, que uno puede lograr mucho, mucho. Y espero que para cuando ya me retire, pues incorpore algunas de estas actividades. Tengo allí actividades artísticas, musicales. Profesores, creo que entre los maestros pues, hay menos preocupación porque tenemos a veces tanta curiosidad, tantas cosas que quisiéramos saber, que estoy seguro que todos vamos a encontrar. Y algo de lo que sí debo reconocer en los profesores de ciencias es que tienen más inclinación los profesores de ciencias, también al arte, que los profesores de artes o de humanidades hacia las ciencias. Entonces yo creo que allí puede estar una clave, ¿no? Que los profesores de humanidades se aboquen también a aprender cosas de ciencias y que bueno, los profesores de ciencias suelen ser muy buenos lectores, admirar el arte, ver pinturas, escuchar música, entonces ya tienen prácticamente el camino para preservar en la medida de lo posible las actividades. Salud.
las actividades que van a mantener hasta donde se pueda joven el cerebro. No sé si con esto te responda, Betty. Disculpa. Sí, sí. Entonces, esencialmente, para los que ya no somos tan jóvenes, pues diversificar las actividades para lograr una cinta, ¿cómo dijiste? Sintaxis, o qué, Sinaptogénesis. Mantener la sinaptogénesis. sinapsis y formar nuevas sinapsis, Muy nuevas bien. Hay otro, conexiones. em, no, 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 esto es este. Betty, Es que hay perdón, hay una generación de un resumen, perfecto, ahorita lo leemos. Pero, perdón, Marco, ¿cuál es adelante? sí, bueno, es que no tengo manita, por eso me metí, pero ¿es posible? Sí, puedo hacer. Sí, adelante, adelante, Marco. Perfecto. Y esto de que se está hablando de la regeneración neuronal es una esperanza para todos los adultos mayores. Yo que recibí por el cáncer, recibí daño neuronal en la columna, he visto la recuperación neuronal, recuperación de movilidad, y he visto también incluso recuperación de actividad del cerebro. Y eso me lo han dicho los médicos que me observan. Entonces, esto de la regeneración neuronal no sé qué tanto esté trabajado y visto, pero es en nuestro contexto del rezago del James, es muy importante porque se habla mucho de que los chavos no saben y se quejan mucho y hay muchas desgarraduras de vestidura de que los chavos no saben. No es cierto. Los chavos sí saben. El asunto es que los docentes no saben cómo recuperar esas redes neuronales que están ahí, porque si los adultos mayores pueden regenerar redes neuronales, ¿por qué los chavos con toda su juventud, por qué no podrían hacerlo? Digo, es una paradoja. Claro, Marco. Esto es muy importante que, como nos dice Julio, que le digamos esto a los estudiantes, que hablemos sobre su capacidad, que los motivemos a través de señalarles que creemos en ellos y que sabemos que tienen un gran potencial de aprendizaje. Y bueno, pues Ajá. Marco, pues tú eres el vivo ejemplo de que efectivamente cómo puede ser que bajo circunstancias bastante duras como las que tú has vivido, pues se puede hacer una regeneración de muchas habilidades y muchas capacidades. Muchas gracias por tu comentario. Sí, gracias. ¿Alguien más? Quería yo hacer un comentario sobre el particular. Sí, sí, Julio. Efectivamente hay una gran capacidad de recuperación neuronal. Incluso había un neurólogo por ahí que comentaba que no debíamos hablar de estructuras cuando hay el caso de algún traumatismo craneoencefálico, algún problema neurológico. Debíamos de hablar de funciones no recuperadas, mencionarlas como no recuperadas en vez de perdidas. Simplemente son funciones no recuperadas, como diciendo, conforme avance también la neurología clínica, va a ir siendo posible eh, encontrar los caminos para el restablecimiento del cerebro. Y recordar también que el cerebro también tiene sus propios caminos, ¿verdad? Y que muchas personas se recuperan. Yo también he visto, recuerdo algún investigador que tuvo un problema vascular cerebral, pues como al principio, no sé, 3, 4 semanas después de que ya estaba otra vez caminando, y le costaba mucho hablar. Su lenguaje era muy complicado porque se trababa mucho. Y lo vi yo aproximadamente un mes después y hablaba ya perfectamente normal. Era un hombre maduro, pues. Dije, no, no cabe duda, pues es un investigador acostumbrado a trabajar con el cerebro.
y trabajando, volviendo al trabajo, porque pues, yo creo que la terapia, el trabajo también es una excelente terapia, este, también con eso apoyamos a la recuperación de muchas de nuestras funciones cerebrales. Lo importante es, digamos, no jubilar a nuestra capacidad de indagar, nuestra curiosidad, nuestro, nuestra hambre de seguir aprendiendo e inculcarle a los estudiantes que siempre traten de aprender, siempre. De todos modos van a aprender, es algo casi instintivo, para muchos es un instinto, es algo natural. Entonces, inculquémoslo a los estudiantes. Gracias. Excelente, excelente. Gracias, Julio. Pues creo que terminaremos con coman frutas y verduras, duerman bien, hagan ejercicio y aprendan cosas nuevas, ¿verdad, Julio? Sí, claro. Bueno, pues les Y agradezco mucho. No, no sé la si hay automotivación. algún otro comentario, Maya, o alguien. Yo tengo uno, Betty, ¿puedo? Ah, sí, sí, Ulises, Sí, perdón. Ulises. Gracias, muchas gracias, Julio, súper interesante tu charla. Gracias. Solo quería como comentar un poco lo valioso y pertinente de tu presentación y, y de presentar al final, pues, ahorita no sé cómo las mencionaste, recomendaciones eh, y para, eh, para usar en el ámbito de la educación. Me gustaron mucho porque creo que también ayuda un poco a separar ciertas ideas llamadas mitos, ¿no? Mitos del cerebro, mitos del aprendizaje, que no están respaldados por evidencias y qué bueno que tu charla nos ayuda justamente a hacer eso. Por ejemplo, esto de la lateralidad del cerebro, solo que hay una parte racional y otra parte emocional, o que solo usamos el 10% del cerebro y cosas así, ¿no? Creo que ir conociendo justamente lo que poco a poco se está desarrollando desde las neurociencias y que puede servir para la educación, pues justamente nos ayuda a los docentes o a los profesionales a ir pues seleccionando, ¿no? Lo que nos es útil, y que nos va a ser útil justamente porque tiene cierto respaldo. Pues nada más era eso, muchas gracias por tu presentación, Julio, muy interesante. Gracias. Pues muchas Qué bueno que gracias. les haya gustado. Gracias y gracias a todos los colegas por la presencia, el interés en esta sesión, que creo que es esencial para fortalecer nuestra práctica docente. Gracias por sus preguntas, comentarios, pero además, y lo más importante, muchas gracias, Julio, por compartir tus conocimientos al respecto. Pues les agradezco y buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes.